Voy a comentar un poquito sobre integración continua en GitLab. La integración continua es un mecanismo que se utiliza mucho en el desarrollo de software moderno, porque lo que permite es que cualquier cambio al código sea analizado por distintas herramientas, de forma que se puede obtener un informe desde distintos puntos de vista sobre qué supone hacer ese cambio al código. Este tipo de acciones, digamos, que se hacen en el código, pues incluyen desde hacer tests, algunos diseñados por los propios desarrolladores, otros tests estándar que comprueben cosas genéricas del código, hasta pues, hacer, por ejemplo, despliegues en producción para poder probar directamente el programa o ponerlo directamente, perdón, en producción, en el caso de que haya pasado pues, una serie de chequeos. Bien, en nuestro caso lo vamos a utilizar para probar las cosas básicas que os pedimos en la práctica, que en principio por defecto y tal como os estamos dando nosotros es hacer la comprobación de estilo, PEP8 y similares. Como sabéis, se ejecuta con un script, llamémoslo estándar de Python, y para ejecutar el programa de chequeo que os damos con cada práctica. Vamos a empezar por ver cómo se haría o qué pinta tiene, digamos, un repositorio donde la integración continua no está activada. La integración continua en GitLab la tenéis por aquí, donde veis el icono del cohetito y veis que pone CI/CD. Esa es la integración continua, Continuous Integration Continuous Development. Pico en ello y por defecto, cuando no lo tenéis activado, que es lo que tendréis en vuestros repositorios, pues veréis algo parecido a esto. La integración continua está activada en esta instancia de GitLab por defecto, pero todavía no la tienes preparada. El nombre que le dan en GitLab es a veces Continuous Integration, a veces son pipelines, porque son como tuberías que se ejecutan, tuberías de acciones que se van ejecutando, o pipelines de acciones que se van ejecutando según se haya definido. Bueno, pues te dice Get Started with Pipelines, le picas ahí, te vas, lo tengo abierto en esta otra pestañita, a un poco de ayuda sobre cómo funciona el CI y el CD en GitLab. Y te explica un poquito. Y la parte básica es, tienes que tener un fichero como este en el raíz del repositorio, en el directorio principal de tu repositorio. Y luego tienes que tenerlo configurado para que ejecute un runner. El runner es el contenedor, digamos el entorno, donde se va a ejecutar el pipeline, donde se va a ejecutar lo que tú hayas especificado en el fichero gitlab.ci.yaml. Los runners están activados por defecto, así que en principio no deberíais tener problemas. Bien, el fichero gitlab.ci.yaml está en un formato que justamente se llama YAML, YAML. Es un formato de especificación de configuraciones bastante habitual hoy día. Y en él se pueden especificar pues, todas las acciones que va a tener lugar en el pipeline. En general, vosotros no vais a tener que trabajar mucho con él porque os vamos a dar uno que tal cual probablemente os va a funcionar y si no, pues le tendréis que hacer modificaciones mínimas. Pero podéis miraros un poco toda esta documentación y ver cómo funciona. Aquí te lo he explicado con detalle. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un fichero YAML, en este caso para funcionar con Ruby, que vamos a utilizar nosotros, como es normal, van a estar pensados para trabajar más bien con Python. Y bueno, y te explica un poquito pues, cómo funcionan todas las cosas que te pueden hacer falta con él. Este tipo de despliegue lo tenéis tanto en GitLab como en GitHub, así que si alguien tenéis también cuenta en GitHub y queréis probar allí, las opciones son un poquito diferentes, el fichero tiene otro formato, pero la idea es la misma. Así que lo que aprendáis aquí lo podéis trasladar también fácilmente a GitHub y a cualquier instancia de GitLab, porque todos los GitLab en principio funcionan o exactamente de la misma manera o muy, muy parecida. Bien, pues vamos ya a ver ahora este fichero en una práctica real, que es esta práctica P4 en la que estáis. Fijaros dónde está mi cuenta en el GitLab de la escuela, porque podéis coger el fichero YAML de ejemplo para esta práctica ahí. De forma que, como os decía al principio, de forma experimental en esta práctica todavía, lo podéis coger de aquí de mi cuenta, ahora os explico cuál, y para la próxima práctica ya os lo daremos, si todo va bien,
en el repositorio de la práctica directamente. Bueno, pues mi cuenta en GitLab en el GitLab de la escuela es jesus.gonzalez.barahona y buscáis la práctica 4, PetaVip4, que es el repositorio donde he creado el fichero YAML. El fichero lo tenemos aquí abajo, es .gitlab-ci.iml. Como veis, voy a ir picando ya en él. Tened en cuenta que como es un fichero de estos que empiezan por punto, si pones ls en Linux no lo vas a ver, tienes que poner por lo tanto ls-a. Si vas con el navegador de ficheros gráfico, el que tiene la interfaz de usuario gráfica, pues dependiendo cómo tengas configurado es muy posible que tampoco lo veas, tendrás que configurarlo para que te permita ver archivos ocultos, que es como se suelen denominar estos ficheros que empiezan por punto en Linux. Lo digo también por si estás trabajando en el repositorio y creas el fichero y luego resulta que no lo ves. De todas formas, me voy a ir a PyCharm. En PyCharm es muy fácil trabajar con él, porque aquí sí lo ves por defecto. Y entonces simplemente pues, lo localizas en el repositorio y trabajas con él. Daros cuenta que en principio lo que os recomendamos para esta práctica es que copiéis mi fichero, o sea, vais a mi repositorio, cogéis el fichero de allí y si queréis probar estas cosas, pues lo metéis en vuestro propio repositorio. Ahora os explico cómo va a funcionar una vez que lo hayáis metido en vuestro repositorio, pero primero vamos a ver un poquito qué pinta tiene este fichero. Como os decía, este fichero tiene la información necesaria para que GitLab pueda ejecutar los tests y los chequeos y en general las acciones que hayáis definido cada vez que se haga un commit. De forma que lo que va a ocurrir es que GitLab, cuando detecte que estás subiendo, un cambio nuevo al código, un commit nuevo, va a ejecutar lo que esté definido en este fichero y te va a dar un informe con el resultado de haberlo ejecutado. Ahora veremos también cómo es el informe. Bien, lo primero que decimos en este fichero es cuál va a ser el entorno de ejecución. Esto es un contenedor, para los que sepáis un poquito de contenedores, pues es el nombre de un contenedor Docker en Docker Hub. Por ahora simplemente nos importa que nosotros vamos a utilizar un contenedor que se llama Python 3.8-Slim, que está basado en los contenedores de Debian. Por lo tanto, son muy parecidos a los del laboratorio. Los del laboratorio son Ubuntu, pero Ubuntu es prácticamente igual que Debian a los efectos que tenemos aquí. En otras palabras, eso va a decir, utiliza un entorno de ejecución que va a ser un Debian, muy parecido a Ubuntu, con Python 3.8 ya instalado. Luego tenemos varias entradas que nos van a indicar diversos momentos o diversas formas de hacer las acciones. Lo primero es before script. ¿Qué quiere decir? Pues antes de que yo ejecute lo que vaya a ejecutar más adelante, antes de ejecutar mi script, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mostrar la versión en pantalla. Simplemente, la versión de Python, perdón. Simplemente para asegurarnos de que estamos con la versión de Python que queremos. Si, por ejemplo, lo quisiéramos ejecutar con Python 3.7, pues habríamos cogido una imagen aquí que fuera 3.7 en lugar de 3.8 y, por lo tanto, cuando después veamos los informes, veríamos cómo la versión es la 3.7. Pero simplemente para estar seguros de que estoy ejecutando con la versión de Python que quiero. Después decimos qué etapas queremos ejecutar. Hay varias etapas ya predefinidas. En principio nosotros vamos a utilizar solamente una que se llama análisis estático, que es la etapa más habitual para el tipo de pruebas que vamos a hacer. Y ahora lo que vamos a definir es qué cosas queremos hacer para ese análisis estático. Entonces podéis ver que, que tenemos dos cosas aquí me doy cuenta, ahora tengo una pequeña errata, os daré una versión actualizada de este fichero, porque en realidad lo que ocurre es que deberíamos tener dos nombres distintos para estas etiquetas. Bueno, luego lo arreglaré. En cualquier caso, tenemos que para la etapa análisis estático, que hemos dicho antes aquí que la queremos ejecutar, pues tengo un script que se llama PyCodeStyle. Recordad que esta es la comprobación de pep8. Y le estamos poniendo aquí pues los ficheros que queremos que nos compruebe, ClientPy y ServerPy. Y después tenemos también una comprobación con checkp4, que recordar es el programa que está comprobando que habéis entregado el número adecuado de ficheros y cosas de ese estilo, que es un fichero que ya os damos nosotros en el repositorio. Lo ejecutamos con Python 3 y hay que pasarle como parámetro el nombre del repositorio que hay que comprobar. Aquí está puesto mi nombre. Claro, vosotros tenéis que sustituir esto por el nombre de vuestra cuenta en GitLab.
La versión que os daremos más adelante hará esta comprobación sin necesidad de poner el nombre. Pero bueno, por ahora veis cómo se hace así. ¿Cómo funciona esto? Pues una vez que yo he creado este fichero, como os decía antes, me van a aparecer los pipelines de ejecución cada vez que yo haga un commit. Los pipelines los vemos, ya os he comentado aquí, donde teníamos el CI/CD, que es el cohetito, pues me voy ahí. Y me salen todos los pipelines que he ejecutado en el pasado. Cada uno de estos corresponde a un commit. Los que están en rojo es que el script falló por algún motivo y los que están en verde es que el script no ha fallado. El que script falle o no falle simplemente quiere decir que termine devolviendo un error o devolviendo una condición de que he terminado bien. Esta versión que os estamos dando ahora, check, no devuelve una condición de error aunque falle, check P4. Por lo tanto, no os fíes mucho de eso, hay que leer el informe para ver si ha ido bien. En la versión que os daremos un poco más adelante para la práctica 5, si nos da tiempo, espero que check ya devuelva una condición de error si no ha pasado todos los checks. Por lo tanto, cuando los programas que estás usando te devuelven una condición de error de forma adecuada, es muy rápido ver si se han pasado los checks porque entonces nos aparecerá el passed y si no nos aparecerá el fail. En cualquier caso, en los dos podemos ver el informe completo. Por ejemplo, voy a elegir esta de aquí, que pasó. Daros cuenta que simplemente he picado sobre past y veo aquí los detalles de cómo ha ido el past y en particular veo el pipeline que se ha ejecutado, en este caso solamente uno. Si pico en él, puedo ver el informe. El informe en realidad es la ejecución de todos los tests que yo le haya puesto. Lo que estamos viendo es cómo el contenedor, el entorno de ejecución se lanza, cómo empieza a hacer su trabajo y cómo ejecuta nuestros tests. Entonces, en este caso, estamos viendo cómo se ha cogido un GitLab Runner y empieza a ejecutar, resuelve sus cosas. Bueno, está dirigiendo una máquina para ejecutar. Esta es la máquina donde se ha ejecutado en particular. Está cogiendo el código del repositorio Git, porque cada vez que se haga un análisis, se hace un checkout completo de vuestro repositorio, de forma que, digamos, crea un clon de vuestro repositorio y ejecuta las pruebas sobre él. Veis que, bueno, hace algunas cosillas más y aquí empieza a ejecutarse ya el script. Y vemos que lo primero que se hace, como habíamos dicho, es sacar la versión de Python, que se ejecuta antes del script. Y me dice, bueno, que la versión en este caso es la 2.7, porque aquí habría elegido la máquina 2.7, supongo. A continuación le hago la ejecución de check P4 y me dice, pues, clonando el repositorio, y en este caso me ha encontrado un error el programa check P4. Como os decía, check P4 todavía no está preparado para devolver en ese caso una condición de error, que es lo que debería haber hecho, y por lo tanto me dice al final que job succeed. Vamos a hacer ahora un cambio directamente sobre esto para que veáis cómo sería, y voy a tratar de arreglar de hecho este error que tenía, y para ello aquí voy a poner, en lugar de PyCode style, voy a poner check, que sería ejecútame el check P4. Bueno, como ya hemos visto, desde el mismo PyCharm puedo hacer un commit. Me detecta que ha cambiado Git CI, le pongo un commit mensaje, le digo add check target to CI, por ejemplo. Le digo commit. Vale. Y ahora le digo que, pues por ejemplo, desde el menú de Git, que me haga un push al servidor. Ahí estamos. Me dice que aquí que ha hecho el push. En principio todo bien. Deberíamos venir ahora aquí. Me vuelvo a picar en CI. Y vemos cómo tenemos ahora una nueva entrada, que es esta última que pone past. Y podemos ver la fecha, pues prácticamente hace un momento. Ha tardado 3 segundos en ejecutar. Y si pico sobre ella, veré el nuevo informe. Bueno, me da un poquito de detalles aquí, cuál es el commit, no sé qué. Y ahora veo que ya me ha ejecutado 2 trabajos, como debería. Ahora ya le he cambiado el nombre al objetivo. Ahora uno es check y otro es PyCode style. Y ahora ya me lo ha ejecutado bien. Por cierto, no he comentado antes, puedes pedir que se rehaga uno. A veces los checks fallan por motivos diversos que no tienen que ver con tu código.
Si eso ocurre y crees que ha sido ese el problema, puedes reintentar el trabajo de prueba. Normalmente no te va a hacer falta. En cualquier caso, aquí podemos ver ahora el informe. Entonces, igual que antes, pues si pico aquí directamente, veo el informe para este trabajo. Vemos que la primera parte pues, es la misma. Y si continuamos aquí, me dice el mismo error de antes, como es normal, porque no lo hemos arreglado. Entonces tendría que ver de arreglarlo y demás. Y en este caso es un error normal porque en la práctica todavía no tengo este fichero. Me está diciendo que registre el backup, no está encontrado. Es normal porque no he subido ninguna captura, ninguna traza a la práctica, al repositorio de la práctica. Si volvemos de todas formas a donde están los trabajos y vemos el otro, ahora veo que sí me ha ejecutado PyCode Style, lo veis aquí, y me dice PyCode Style Client PI, Server PI, pues muy bien, y aquí no ha habido ningún error. Por lo tanto, vemos que en esta práctica PyCode Style, o sea, la comprobación de PEP8, está funcionando bien. Bueno, pues resumiendo un poco todo esto. En esta práctica es experimental y solamente usadlo aquellos que queráis. Por supuesto, terminar primero la práctica, hacerlo todo normal, entregarla o, digamos, subir los commits y luego, si tenéis ganas y tiempo, probar un poquito con esto. Pero en principio lo que tendríais que hacer es fácil, crear el fichero GitLab CI YAML, que lo podéis copiar de mi repositorio, como os he dicho antes, lo ponéis en el vuestro, tiene que estar en el directorio principal de vuestro repositorio, y al hacer el commit que lo incluya y el push, en principio pues se ejecutarán los pipelines correspondientes, como acabáis de ver, y podéis ver si vuestra práctica, pues el análisis que da es positivo o negativo. Por otro lado, también para la próxima práctica ya os daremos un fichero como este, con lo cual tendréis ya un fichero de este estilo al empezar la práctica, y si lo mantenéis un poquito, o sea, añadís o quitáis lo que os pueda hacer falta, pues lo podéis usar para la comprobación automática.